casarse, divorciarse, mudarse de país. ¿Qué sugerencias, palabras le podrías decir brevemente? Que escuchen su corazón. Yo creo que independientemente de cuál sea el contexto de la decisión que tenemos que tomar, uno tiene que hablarse a sí mismo o buscar dentro de su corazón y saber qué es lo que se debe hacer. Hola, yo soy Héctor Herrera y te doy la bienvenida a al primer capítulo de tu podcast Cómo ser un inmigrante exitoso. La finalidad de este programa es, a través de experiencias, conocimientos y reflexiones, aprender de personas, como en este caso el invitado, mi amigo Adrián Flores, que han transitado diferentes situaciones en algún país y han ido creciendo a través de ellas. Y para empezar, te doy la bienvenida, hermano. Gracias por aceptar ser parte de este proyecto que nació en 2018. Desde el 2018 nació Migrando al Éxito. No promovemos una migración física de no ser necesario, promovemos una migración mental, emocional y espiritual que te mantenga creciendo si eso es lo que quieres. Bueno, empezamos contigo, Adrián Flores. Listo. Gracias, Héctor. Pues agradecido con esta oportunidad que me estás dando de contar mi historia. Sabes que te apoyo y bueno, aquí estamos en este primer episodio, ¿correcto? Para pues conocer un poco de esta historia que ha sido mi camino en específico aquí en México y que bueno, tú también has sido como partícipe de esta historia y este camino que yo he recorrido. Claro que sí. Mira, para empezar, sé que hay mucha gente que te conoce. Sí. Sin embargo, sé que también hay un buen de gente que no te conoce. La mayoría no me conoce. Me gustaría que nos contaras un poquito de ti, Adrián. ¿Quién es Adrián? ¿Dónde nació Adrián? ¿Cómo fueron tus inicios en este planeta? Bueno, yo vengo de Maturín, Venezuela. Soy ingeniero civil. Me gradué en el año 2014. El año 2013, 2014, no recuerdo exactamente. Y pues nada, siempre he tenido atracción por el mundo de la tecnología, del arte, de la música, el diseño. Es algo que toda la vida ha estado en mi mente, ¿no? Y en toda mi carrera académica, por así decirlo, en todo lo que yo hice en la escuela, lo que hice en la secundaria, en el liceo, siempre estuve algo relacionado con respecto a esos temas, ¿no? Entonces creo que siempre me mantuve apegado a esa línea. La ingeniería me encanta, yo soy ingeniero civil, entonces a pesar de que no la estoy ejerciendo como tal, lo que yo hago sí está muy relacionado, ¿no? Okay. O sea, sí aplico ese conocimiento, esa estructura mental que me trajo mi carrera, sí la aplico en mi oficio. Ok. Eso es el Adrián que ha ido creciendo. Sí. Sin embargo, a mí me gustaría, y creo que a las personas también, conocer un poquito de cómo fue la infancia de Adrián, cómo estuvo la escuela, porque no es que siempre estuvo contigo. O sea, ¿qué momentos recuerdas de la escuela que nos puedas compartir? ¿Cómo era tu comportamiento, tus amigos? Sí, creo que siempre fui un niño extrovertido. Siempre estuve rodeado de amiguitos y amiguitas por todos lados. Siempre fui de compartir, de tener grupos de estudio, grupos de amigos. Conservo amigos de la escuela. Creo que eso es un tesoro grandísimo, que puedas decir y llegar a algún lugar y decir: tú y yo estudiamos en la escuela y nos llevamos súper bien, y te acuerdas cuando pasó esto, cuando fuimos a la casa de fulanito o fulanita y nos pasó tal cosa. Fueron experiencias, ¿no? Yo era de tener grupos de estudio y siempre nos reuníamos a estudiar, pero tú sabes que cuando estamos de niños hacemos 30% de lo que tenemos que hacer, y el otro 70% del tiempo será para jugar e inventar qué cosas, ¿no? Y conservo recuerdos muy lindos de esos grupos y de esos amigos que tenía, y las casas que visitábamos. Mi casa siempre estaba abierta para mis amigos. Igual tuve la fortuna de que las casas de mis amigos también estuvieron abiertas para mí. Entonces son cosas lindas que atesoro en mi mente. Ok, Adrián. Tu paso por el bachillerato que dice en Venezuela, ¿cómo fue ese trayecto en tu vida? Sí, fue una etapa importantísima. Yo estudié en Maturín, en un liceo que se llama Francisco Isnardi, muy conocido. Claro. En Maturín. Hice todo el bachillerato.
en ese liceo. Tuve la fortuna de poder estudiar con gente que mentalmente estaban en el mismo lugar que yo, siento, ¿no? Tuve yo considero que eso era una gran fortuna, poder encontrar ahí gente afín a mi pensamiento, afín a mis metas, afín a mi educación, afín a mis valores, ¿no? Y de hecho, de mis grandes amigos y amigas son del liceo, ¿no? Y es una etapa que te marca, porque es una etapa de autodescubrimiento, una etapa de donde empiezas a conocer tu identidad, de qué eres capaz, cuáles son las cosas que te gustan, en muchos sentidos. Y creo que el bachillerato fue importantísimo para mí, lo recuerdo con muchísimo cariño. Las cosas que hice y todo lo que aprendí en esa época. Ok, ¿recuerdas alguna situación o algún evento en el bachillerato, que sería la prepa y secundaria para acá en México, donde ya tenías una afinidad por el diseño, por ese tipo de cosas? Quizás no tanto el diseño, la arquitectura. Bueno, sí, la arquitectura siempre me gustó, Okay. pero siempre me sentí atraído por la tecnología, ¿no? Entonces es algo que a mí siempre me ha atraído. Recuerdo que una de las primeras cosas que me impactó, en el ISNARDI hacían muchos eventos culturales. Y recuerdo que por un festival, bueno, el liceo con bombos y platillos todos los años celebraba su aniversario, ¿no? Entonces, en medio del aniversario habían actividades académicas, culturales y deportivas. Y recuerdo que una de las actividades culturales era una representación era como un baile o alguna representación del futuro. Y recuerdo que eso me impactó muchísimo. El montaje que hicieron adentro del liceo, porque adentro del liceo hay un auditorio. Yo estando en séptimo, que es el primer año de secundaria, para mí me fue súper, súper impactante y ver algo tan bien hecho. En mi contexto no era como tan familiar a mí, ¿sabes? Entonces cuando vi ese espectáculo tan bien montado y con esa onda futurista, eso fue algo que nunca olvidé. Ok. Eso fue parte de tu adolescencia, de tus inicios. Me gustaría saber cómo empiezas, Adrián, o ¿me puedes contar un poquito de la relación con tus papás? Sí. ¿Cómo fue la relación con tus papás? Muy buena. Mis papás siempre me empujaron a la academia. Yo siempre digo que lo que yo soy es un reflejo de una parte de mi papá y una parte de mi mamá. Qué bueno. Mi papá es ingeniero civil, dedicado a obras toda la vida, y mi mamá es educadora, ¿no? Okay. Entonces, tuve anécdotas muy chistosas, como por ejemplo, un día mi papá llamándome y diciéndome, ya yo estando en la universidad, siendo un hombre ya grande, diciéndome, te inscribí en tal curso de tal cosa y vas a empezar mañana. Y ya. Yo, papá, pero ni me preguntaste, no me importa, anda que vas a empezar mañana, ¿no? Entonces, siempre tuve como ese apoyo de su parte, la parte académica. En mi caso personal, en mi núcleo familiar, siempre fue como algo súper importante. Y mi papá y mi mamá me empujaron a eso y se los voy a agradecer toda la vida. Y siento que hoy yo soy un reflejo de lo que ellos me inculcaron a nivel académico. Otra anécdota con mi papá es que él no quería que yo estudiara ingeniería civil cuando él es ingeniero civil, ¿no? Mi papá siempre tuvo una mente muy, muy a futuro, muy abierta a las novedades y todo esto, y él decía que una de las carreras del futuro es la ingeniería ambiental, ¿no? Por todo el impacto que está teniendo la actividad del ser humano en el medio ambiente. Entonces, obviamente, la ingeniería ambiental es cada día más valedera, ¿no? Y él me empujaba a que yo estudiara ingeniería ambiental, pero ya yo traía su ejemplo, porque mi papá me llevaba a obras cuando yo era pequeño. Y yo tengo anécdotas y recuerdos hermosos de cuando mi papá me llevaba a sus obras. Entonces yo crecí con ese chip. Y luego, años después, mi papá viene y me dice, no estudies ingeniería civil, estudia ingeniería ambiental. Y yo, no, papá, yo voy a ser ingeniero civil. Sí, no quiero. Sí quería estudiar arquitectura por el tema de esa afición y esa inclinación por el diseño que tengo, pero rápido me di cuenta que no quería pasar todas las noches desvelándome pegando cartón. No lo iba a hacer. No lo iba a hacer, simplemente no.
esa parte de la carrera no me gustaba, ¿no? Con el respeto que merecen los arquitectos, pero saben todos que es una parte esencial de la estructura de la carrera, que tengas que sacrificarte muchísimo a nivel de diseño para poder crear las maquetas, perdón. No quiere decir que en ninguna carrera no te tengas que esforzar. En la ingeniería tienes que meterte muchísimo con matemáticas y con física, pero yo estaba dispuesto a eso. Entonces, como no estaba dispuesto a desvelarme por pegar cartón todas las noches, decido, y estaba completamente seguro de que era lo que quería. Y hoy puedo decir que yo estudié lo que yo quise estudiar. Mira, qué interesante, porque yo tuve la oportunidad de dar clases y dar clases en arquitectura. Y si es un buen de tiempo que le dedican a la construcción de maquetas y ese tipo de cosas. ¿Sabes? Mira, te pregunté por tus papás y ves que salió por qué estudiaste ingeniería civil, que era algo que te quería comentar. ¿Cómo entras una vez que te gradúas? Adrián estudia ingeniería civil. Algo que me parece súper importante y que vale la pena reconocer es el apoyo de tus papás. Sí. Yo soy un convencido, y lo hemos conversado en otras oportunidades, que el contexto es determinante para muchísimas cosas. Me gustaría saber cómo fue tu salto, por decirlo así, a la parte laboral. ¿Dónde empezaste? ¿Empezaste como ingeniero civil o qué empezaste a hacer en la parte laboral? Sí. Bueno, mi experiencia laboral empezó exactamente en la universidad de donde yo me gradúo. Cuando yo paso al segundo semestre de la carrera, opto por una beca, aplico por esa beca, me otorgan la beca y yo empiezo a cumplir unas horas como de pago o retribución por esa beca a la universidad, y ahí tenía unas horas en un departamento cubriendo algunas actividades administrativas, ¿no? Luego de eso, realmente yo soy muy comprometido con cualquier cosa que hago, eso siempre me ha caracterizado, y luego de eso empiezo a conocer más de la estructura de la universidad, empiezo a conectar más con la gente que trabaja ahí, empiezo a conocer todos los departamentos, me gusta el ambiente, se me hacía súper cómodo la idea de poder trabajar en el mismo lugar donde estudiaba. Entonces seguí colaborando mientras mantenía mi beca, hasta que en cierto momento la misma universidad me dijo: ¿quieres trabajar con nosotros formalmente? Y mientras conserves tus estudios, puedes conservar tu beca. Y yo, pues por supuesto que dije que sí, ¿no? Entonces, ahí estuve. Mi gran experiencia laboral, mi primera experiencia laboral grande, por así decirlo, fue en la universidad donde estudié. Fue un proyecto hermoso porque justamente cuando yo estaba trabajando ahí, la universidad estaba pasando por un proceso de transformación grandísimo, en donde la matrícula estudiantil, recuerdo en ese momento, en los 2 años que yo estuve trabajando formalmente para la universidad, pasó de 2.000 estudiantes a 8.000 estudiantes. Wow. O sea, se cuadruplicó la matrícula estudiantil. Pero ¿qué implica eso, no? Una cantidad de cambios administrativos, cambios en la infraestructura, cambios en los servicios, cambios en las comunicaciones. Fue impresionante y pude ver eso de cerca, y creo que fue una experiencia increíble que me llevé de ahí. Un aprendizaje que te haya quedado, además de ese que me cuentas, del trato con las personas en esa posición, porque yo conozco la universidad. Sí. Y recuerdo que lo complicado que era a veces desde el departamento donde estaban ustedes hacia el trato con los estudiantes, hacia el trato con los maestros. ¿Alguna experiencia que recuerdes de ese momento que te haya marcado? No en particular, pero a nivel personal sí, la experiencia como tal a mí me ayudó a pulir esa parte con el contacto humano, ¿no? A mí siempre me gustó los temas del servicio al cliente, de la comunicación con el cliente, y en ese caso el cliente era el estudiante, ¿no? Entonces, fue una experiencia de crecimiento en muchos aspectos, porque podías escuchar solicitudes de cualquier tipo, ¿no? Porque básicamente donde yo estaba se trataba de solucionar los problemas que tuvieran los estudiantes fuera del aula, por así decirlo, ¿no? Pero que influyeran en el tema de su carrera. Entonces podías escuchar cualquier cosa: no puedo venir, estoy agobiado, o tengo esta materia que no puedo pasar, la he visto varias veces y no sé. Entonces se trataba de encaminar al estudiante a alguna fuente que pudiera ayudarle a resolver su tema.
¿no? Entonces, pude ver muchísimas cosas ahí, no recuerdo una en particular, pero sí tengo la experiencia como tal, como algo que a mí me llenó muchísimo. Te lo pregunto porque yo estoy de acuerdo en que todo nos va formando, ¿sabes? Sí, y totalmente. creo que la capacidad de resolver problemas es una habilidad que se va formando día a día y casi siempre se forja en esos momentos donde tienes realmente un problema, o sea, donde tienes realmente una situación que resolver. Sí, ya me acordé de una. Ok, adelante, ¿no? Adelante. Justo en el proceso de crecimiento de la universidad como compañía, pues llegaban muchas personas preguntando cuál es la oferta académica que ofrece la universidad, o llegaban papás queriendo inscribir a sus hijos, y recuerdo perfectamente el caso de una mamá que llegó con su hijo. Ellos no eran de la ciudad donde estaba la universidad, sino que venían de un pueblo foráneo, y ella llegaba, sí, habilidosa de aprender qué hacía la universidad, pero también un poco preocupada, porque ella sentía que su hijo no daba indicios de que quería estudiar, ¿no? Okay. Y ella así me pregunta, como que se me acerca y quiere tener ese momento quizás como de cercanía conmigo y de honestidad, y me pregunta: Adrián, ¿cuál es la mejor carrera que ofrece esta universidad? Y yo le digo: wow, ¿cuál es la mejor carrera? Le digo: todas son buenas, pero definitivamente la mejor carrera de esta universidad va a ser la que su hijo quiera estudiar. Wow, muy bien. Y la señora se quedó así como impactada. Sí, es cierto. Puede parecer obvio, pero sí, en algunos casos, cuando no estamos claros de lo que queremos, y quizás la señora no estaba claro de lo que pasaba tan bien en la mente de su hijo, pues tampoco lo tenía muy claro ella, cuál pudiera haber sido la mejor opción. Pero estoy seguro de que con esa recomendación que yo les dije, espero que hayan tenido una conversación luego y hayan podido tomar una decisión a conciencia, qué es lo que quiero estudiar, y esa decisión que viniera acompañada de un compromiso. Ok, pero yo veo una relación, si escuchándote, veo una relación entre esa respuesta y el Adrián que le dijo a su papá: yo quiero estudiar ingeniería civil. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Tu papá te dijo: no estudies ingeniería civil. ¿Y qué hiciste tú? Le llevé la contraria. En esos momentos creo, desde mi punto de vista, que tenemos cachitos de libertad. Y creo que esa mecánica de tu pensamiento lo aplicaste en la señora. Que su hijo, o sea, hubo un patrón de empatía incluso, de donde dices que él estudie lo que él quiere estudiar, porque probablemente tú habías vivido esa experiencia de estudiar lo que quieres estudiar y sabes lo bonito, lo que se siente. Claro. Y te quería, ¿hasta qué tiempo estuviste en esa universidad trabajando? Luego estuviste en otro sitio, me contaste. Retomo lo de el apoyo incondicional que tuve de mis padres para el tema de la carrera. Cuando me estoy acercando al final de mi carrera, yo me doy cuenta de que hacer la tesis es un problemón, ¿no? O sea, Horrible. Es un tema gigantesco. Y yo siempre estuve convencido de que cualquier cosa que yo presentara, yo quería que saliera de aquí. O sea, yo quería que fuera una idea que yo desarrollara completamente, y si quería que así fuera, yo me tenía que entregar a esa tarea. Tuve un intento fallido, un primer intento en un semestre en donde yo quise arrancar, pero no se logró, y luego a conciencia sí lo hice en un siguiente semestre. Entonces, dejo la relación laboral con la universidad. Habrá sido por el año 2010 u 11 más o menos, o incluso, sí, 10 o 11 más o menos. Y luego de eso les digo a mis padres: me voy a salir de la universidad, es decir, este ingreso que antes de trabajar de la universidad, este ingreso que antes tenía, ya no lo voy a tener, y la razón es que me quiero concentrar en mi tesis, ¿no? Tuve la fortuna de que tengo un tío que es ingeniero. Él daba clases en la universidad, y producto de mi relación también, las buenas relaciones laborales que hice en la universidad, también tuve tutores no formales, ¿no? Eran como gente que me daba coaching, pero era informal, era orgánico, ¿no? Okay. Entonces, en ese momento tuve una buena lista de opciones para desarrollar tesis, cosas que prácticamente no se habían hecho nunca y que, por decir, se confiaban que yo podía hacerlas, y como que me las lanzaron así: mira, tú puedes hacer esto, ¿no? Entonces,
Sonaba súper interesante, pero entendí en ese momento que tenía que entregarme completamente a hacerlo y tomé la decisión. Le dije a mis padres, apóyenme mientras hago mi tesis, me voy a salir del trabajo en la universidad, renuncio y pues nada, me enfoco a hacer mi tesis. Me quedó una cicatriz, de hecho en un brazo, de hacer la tesis, porque se trataba sobre asfaltos para vías agrícolas o rurales usando escoria de pozos petroleros, que en Venezuela hay muchísimo. Okay. ¿No? Entonces, en cierto punto llegaban, tenía que hacer las pruebas de resistencia de las distintas mezclas de asfalto y esas mezclas se tenían que hacer en caliente. Y la universidad contaba con unos laboratorios muy conocidos allá de donde venimos. Y yo tuve que hacer esas pruebas. Entonces, como era en caliente, recuerdo que en una de esas se me cayó uno de las preparaciones y me pegó el brazo y me quedó la cicatriz de aquí. Y esa será la marca de por vida de que sí, yo hice mi tesis. Ok, entonces terminas la tesis. Fue un proyecto innovador. Sí, en cierto punto sí. Okay. Sí. Que amerita pensamiento creativo, amerita dedicación, mucho estudio, amerita determinación, entrevistas, viajes, sí. Ok. Te gradúas de la universidad y ¿qué haces? Volvemos al tema, ¿cómo empieza la parte laboral una vez que sales de la universidad? Sí. Hice mis pasantías en la alcaldía. Fue una experiencia laboral bonita porque ahí por primera vez pude poner a prueba en el mundo real el conocimiento que había obtenido en mi carrera universitaria. Cumplo ese proceso de las pasantías y luego, bueno, ya tengo mi título, ¿qué hago? Cuando ya presento la tesis, que ya termino, viene pues un espacio en donde, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Mientras no tenga el título, todavía no puedo ejercer como tal. Entonces, el tema de los idiomas siempre fue algo que a mí me ha encantado. Por otro lado, mi mamá siempre quiso que yo estudiara para ser profesor de inglés, ¿no? Y tampoco estuve de acuerdo con esa idea. Yo siempre le dije a mi mamá, mami, perdón, pero yo no voy a pasar 15, 20 años metido en un salón gritándole a la gente que se siente, ¿sabes? Con respecto a los educadores, mi madre es educadora, ella apasionada por su carrera, pero yo sentí que no era lo mío, ¿no? Ella buscaba que yo tomara ese camino porque obviamente sabía que el idioma del inglés se me daba muy bien, ¿no? Entonces, pero yo sentía que no era lo mío. Yo estaba como ya yo tenía más o menos claro lo que yo quería, que era la ingeniería civil. Entonces, nada, viendo este contexto de que me gusta mucho el idioma inglés, de donde venimos hay academias de inglés porque el tema petrolero viene mucho relacionado con los idiomas. Entonces, en la ciudad donde yo estaba, de donde vengo, habían varias academias de inglés justo por el contexto que genera toda la actividad petrolera. A través de un contacto logró una entrevista que es una academia internacional que estaba abriendo una sucursal en la ciudad. Y me entrevistan y pues nada, quedé. Entonces, ¿En Maturín? En Maturín, okay. Exactamente. Entonces, esta academia se llama Wall Street. Ellos llegaron, es una empresa gigantesca, llegaron a tener como 2.000 escuelas en todo el mundo, ¿no? Y por primera vez estaban abriendo una sucursal ahí en Maturín. Entonces nada, como vengo con el tema de la atención al público, vengo con el tema de solucionar problemas, traigo el tema del inglés, me dieron coaching de ventas y nada, se dio bastante bien y la relación laboral con ellos buenísima. Fue como mi primera experiencia fuera del entorno de la universidad y luego de ahí finalmente obtengo mi título, pero me llega otra oportunidad en otra escuela de idiomas, de inglés específicamente, también en mi ciudad, que era como la más renombrada, la más importante, la que tenía más inercia, más empuje, ¿no? Okay. Entonces también logro una entrevista y nada, quedé también. Okay. Una experiencia que yo valoro enormemente, la llevo en mi corazón porque fue una gran escuela. De cualquier trabajo yo me llevo aprendizaje, es lo que yo siempre me llevo en mi maleta, ¿no? Pero obviamente habrán experiencias que te van a marcar más que otras, ¿no? Yo siento que la experiencia en esta segunda compañía de inglés fue para mí la universidad de muchísimas cosas. Y de hecho esa es la razón por la cual yo me vengo a México.
¿Cómo llegaste a México? Esa es la pregunta fundamental de esta parte. Sin embargo, te quiero decir cosas que voy reflexionando. Sí. Y anotaba por aquí. Sí. Yo he notado, o me he dado cuenta, que has estado constantemente trabajando con atención al público. Sí, 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 sí. O sea, has tenido un vínculo entre atender al público y lo que te gusta. Sí. Y eso es prácticamente el mundo, las relaciones sociales y lo que haces. Las relaciones sociales y lo que haces. Yo creo que eso nos prepara para diferentes decisiones en la vida, que vamos a hablar de eso en un ratico. Pero, ¿cómo llegaste a México? Cuéntanos. Te vienes a México porque la Academia de Inglés te transfiere. Sí, sí. ¿Cómo fue la decisión? ¿Qué le dijiste a tus papás? Sí, bueno, no fue que me vine, a mí me vinieron, por así decirlo. No, Okay. yo empiezo en la sucursal de la Escuela de Inglés en mi ciudad. Entro como vendedor porque ya traía la experiencia previa de la otra empresa. De la otra empresa. Y de hecho me hacen una prueba de inglés y el director académico de la escuela me dice, oye, ¿y tú no quieres ser profesor? Y yo, no, yo vine por otra cosa. Él me estuvo como tentando así como que, sí, pero mira, es que tienes tal cosa, es que me gusta tu perfil y no sé qué, ¿por qué no te preparamos para ser profesor? Y yo, mira, muchas gracias, pero no. No, o sea, no, yo estaba seguro, convencido de que yo no quería ser profesor de inglés, que lo que yo quería, pues, bueno, mientras durara esa experiencia laboral, era toda la parte de, sí, atención al público, marketing, ventas, tener una carrera más prolífera a nivel económico, por así decirlo, ¿no? Entro como vendedor. Aquí en México. Allá. Entro como promotor de los cursos. Empiezo a aprender rápido temas de marketing, de estrategias, una cantidad de cosas que eran un poco ajenas para mí en ese momento, porque en la otra escuela había una estructura de promoción y marketing muy diferente. Aquí era como más en frío, más humano, más en caliente, más rápido. Entonces me empiezo a poner al día con todo eso, y en esta empresa tuve una carrera, vamos a decir, bastante acelerada, ¿no? Okay. Luego, al tercer mes de que estoy ahí como vendedor, me ascienden. Ellos tenían una estructura como de gerencias y luego me ascienden a tomar una de las gerencias, que es una de las porciones en las cuales funciona la estructura de la escuela como tal, que no es académica, ¿bien? Sino es la otra mitad de la compañía. Tenía varias divisiones y me ofrecen esta oportunidad. Yo, por supuesto, que la tomé. Y ya en ese momento se empezaba a hablar de la posibilidad de expandirse. Exactamente. Otras sucursales que ya existían en Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces eso era algo de lo que se hablaba, y ya otros compañeros que habían entrado antes de mí estaban como encaminados en ese perfil, pero yo, como estaba llegando, pues todavía no me había tocado el momento de hablar en serio de eso, ¿no? Pero yo siempre me mostré abierto a cualquier posibilidad. Entonces, nada, me dicen, pasaron 3 meses ya con el cargo de gerente como tal, y me dicen, te vamos a transferir de sede. Vas a conservar tu cargo de gerente y vamos a reinaugurar, vamos a retomar operaciones en una sucursal en otro estado. Queremos relanzarla y queremos que nos apoyes en este proyecto. Nada, yo digo que sí y me mandan a este proyecto, que es en la isla de Margarita. Me pareció divino. Creo que yo estuve solo 1 mes en Margarita, pero siento que la cantidad de vivencias que tuve ahí fueron impresionantes. O sea, en mi mente fue mucho más tiempo, pero en el tiempo ¿alguna real, que recuerdes que te haya marcado ahí en Margarita, con el equipo de Margarita? fue a nivel personal o laboral. No, mira, creo que me quedo con el tema del contraste, ¿no? Okay. El grandísimo contraste que encontramos cuando llegamos a la sucursal el 4 de enero, algo así, o no, el 7 de enero. Y ya luego en febrero era una historia completamente diferente. O sea, lo que se logró en tan solo 1 mes fue impresionante. Obviamente fue un trabajo en equipo, pero me quedó esa experiencia de ver, recuerdo un día que estábamos, como el aniversario de la compañía es en enero, parte de lo que yo manejaba
tenía que ver con la parte de los eventos internos de la escuela, ¿no? Entonces había que planificar todo el tema de la celebración del aniversario y recuerdo que teníamos que decorar, habíamos contratado decoración, una cantidad de cosas, había que hacer una cantidad de cosas, hacer montaje, no sé qué. Y la semana de celebración empezaba un lunes y nosotros nos habíamos planteado entre viernes, sábado y domingo hacer todo el tema del montaje para empezar las actividades el lunes. Recuerdo que estuvimos hasta la madrugada decorando y luego no nos pudimos salir del edificio donde estábamos, en la sede de la escuela, y ahí nos quedamos durmiendo, pero con la satisfacción de que para ese momento ya habíamos terminado. Es decir, amanecimos en la escuela, nos fuimos a dormir y ya regresamos. ¿Sería la segunda vez que participas como en un proceso de transformación, el de la universidad? Ya venía preparado. Qué interesante cómo la vida muchas veces, sin darnos cuenta, nos va llevando. Sí. Algo que quiero resaltar en este tipo de entrevistas es la capacidad de tomar lo mejor de cada situación. Bien, hasta ahorita Adrián nos ha contado historias o parte de su crecimiento en la parte laboral. Viene la parte cuando te vienes a México. Sí. Quiero que cuando te trajeron a México. Quiero que me cuentes desde diferentes puntos de vista. O sea, cómo asumes la noticia, cómo se la entregas a tus papás, qué te dicen tus papás, cómo te decides. Porque algo que también he visto es que tus decisiones han sido muy acertadas y con muy pocas dudas. Sí. A lo mejor miedo, sin embargo, convencido de lo que vas a hacer. Y eso es importantísimo. El miedo va a estar, pero hay un miedo que sientes cuando vas a hacer algo que sabes que tienes que hacer. Yo digo que esa es de las mejores sensaciones que podemos experimentar en algún momento. Sí, emocionante. Continuar. Y justo parte del contraste que hago en la experiencia en Margarita, en la isla de Margarita, que llegamos el equipo la primera semana de enero y la primera semana, ya los últimos días de enero, era visible, nítido, el contraste inmenso por el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Y eso tuvo un resultado resonador. Resonó muchísimo en otras sucursales porque se tomó eso como un ejemplo. Se tomó un ejemplo de buenas decisiones, de buenos elementos que se escogieron y de buenas directrices y cosas que se plantearon, se planificaron, se ejecutaron y tuvieron un resultado contundente. Okay. Ante ese resultado contundente, vienen y me dicen un día, vamos a reunión. No fue como que, ¿cómo estás? Y bueno, y ahora. No, nada, fue así, rápido, tajante y directo. Te vas para México. ¿Tú querías salir de Venezuela? Yo en ese momento no lo tenía planificado al 100%, o sea, realmente no estaba en un tema de pensamiento y planificación, porque mi carrera en esta compañía estaba siendo muy prolífera para mí. Entonces, a pesar de la situación país, a la empresa le estaba yendo muy bien a nivel local, a pesar de que se avisoraba que se iba a poner mal el tema de la situación país, pero en el contexto actual, en ese momento, era un contexto de crecimiento, de proyección, de estabilidad, de puras cosas positivas, ¿no? Que es con lo que yo me quedo. Cosas negativas, pues en todos lados van a haber, ¿no? Que ni al caso nombrarlas. Pero producto de ese resultado contundente, pues hicieron sus movimientos, planificación. Sus movimientos, sus cosas, sus negociaciones y sus conversaciones. O sea, cuando vinieron a mí ya era la decisión tomada desde la gerencia, tú te vas para México. ¿Y qué significaba eso? Replicar el éxito que acabábamos de obtener en esa sucursal, porque como me vendieron la idea a mí en ese momento es retomar operaciones en México, ¿no? Vamos a hacer algo similar a lo que tú ya hiciste aquí, creemos que tienes el perfil por esta y tal cualquier cosa, y escogieron gente de otras sucursales. Creo que de mi sucursal sí, éramos 2 compañeros, y pues nada, de hecho mis otros compañeros los conocí en el aeropuerto, no los conocía porque venían de otros estados. Okay. Fue muy lindo, muy bonito eso. ¿Cómo le planteaste a tu mamá? ¿Cómo llegaste a tu casa ese día? Me voy, me quiero ir. ¿Qué pasó? Quiero conocer eso. ¿Por qué? Porque esta historia se repite constantemente. Sí. Hay una gran cantidad de personas que están migrando físicamente.
y la empresa los está moviendo. O si no, una persona que un amigo le regala un boleto y se tiene que ir mañana. Y lo que le queda es un día para concientizar una decisión tan compleja y tan trascendental en tu vida como es migrar. Mudarte a otro país que no conoces. Entonces, ¿cómo llegaste a tu casa? ¿Qué pasó en ese Adrián que le dijeron te vas a México? Enderezate un poquito aquí, vamos a ver así. Perfecto. No llegué a mi casa ese día a ver a mi mamá porque yo estaba en Margarita. Okay. Mi mamá y mi papá están en Maturín. Yo acepté la resolución, por así decirlo. Creo que no me ha temblado el pulso en tomar decisiones cuando entiendo y está claro que es una buena decisión. O sea, yo encuadro lo demás para que funcione. Va a ser difícil las despedidas, vas a tener que negociar muchísimas cosas, pero si la decisión está tomada al 100%, eso facilita mucho las cosas y creo que fue lo que a mí me pasó. Cuando a mí me dijeron en enero te vas para Margarita, yo, listo, nos vamos para Margarita. Un mes después te vas para México, me voy para México. Entonces, lo que hago después de que termina la junta, se van todos del lugar donde estábamos y yo me quedo dentro del salón. Hice 2 llamadas, una a mi mamá y una a mi papá. Fue tan sencillo como de que mamá, me voy para México, papá, me voy para México y ya. Hijo, ¿estás seguro? ¿Cómo te voy para allá? ¿A dónde vas a llegar? Hasta ese momento no tenía los datos. Pero previo, o sea, hablando del contexto, cómo había llegado a Margarita, toda la cuestión del traslado, que para mí fue totalmente positivo el balance, yo confié en que también el balance para el traslado a México iba a ser positivo, confiaba en las personas con las que estaba trabajando y nada, o sea, fue una decisión que yo les comuniqué, no es que no llegué a ellos con un contexto de duda, sino yo llegué en un contexto más comunicativo. De certeza, confianza y decisión. Sí, me voy. ¿Tuviste miedo en algún momento? Por supuesto. Ok. Es natural, si tienes miedo, es natural, no pasa nada. Totalmente. No pasa nada. Vas. En mis ideas no estaba México por ningún lado. Yo creo que para ese momento la migración hacia Argentina era bastante atractiva. Ya había ido a Argentina y me pareció un país precioso, Buenos Aires, bellísimo. Entonces, fui a Chile también, entonces también me encantó de los países que había conocido. Hasta ese punto tenía 2 en Sudamérica que sabía que podían ser una opción. Estados Unidos, a ese momento no había sido una opción para mí. Pero yo decía, si no me voy a Argentina o a Chile, yo creo que mi opción es España, ¿no? Pero México jamás, nunca, jamás de los jamases. Y yo creo que yo era víctima de lo que los medios, en su mayoría, hacen para vender a México a nivel internacional. Y es una realidad. ¿Qué conocemos de México? Lo que vemos en las noticias y lo que vemos en las novelas. Y de esas 2 fuentes de información yo no me sentía conforme, no me sentía atraído, no me parecía algo en donde yo encajara. Pero resulta que cuando vienes a México te das cuenta de que es totalmente... Voy a hacer una pausa. Sí. A las personas que nos están escuchando, verifiquen la fuente de información. No es lo mismo, como lo decía Adrián, ver las noticias de cualquier país que hablar con alguien que haya vivido en el país, que ha trabajado en el país, que ha conocido el país y que ha vivido el país. Entonces, si estás pensando en tomar una decisión de este tipo, si ya tomaste la decisión, investiga. No te quedes solamente con lo que publican las cadenas de noticias. Empieza a ver un poquito más porque te puede sorprender. Te puede ir muy, muy bien. Y me pasó a mí, me sorprendió. Yo así de inmediato me puse a buscar la dirección de la sucursal y me puse a navegar por Google Maps a ver cómo se veía el entorno, ¿no? Y, en este mismo lugar es donde vamos a vivir. Entonces me puse a recorrer las calles así. Yo ahí me pongo psicópata. Entonces me puse a investigar todo lo que pude. No tenía en ese momento a nivel personal a alguien a quien preguntarle información sobre México. Eso fue en el año, Dios mío, 2013, por ahí. 2013. Solo tenía las referencias de las personas que habían trabajado para esta compañía en México, pero no los tenía cerca. Pero yo confié totalmente en lo que me dijeron, porque esa confianza ya se la habían ganado. O sea, eso no era confianza infundada. Yo confié porque ya me habían dado
demostraciones de confianza, ¿sabes? La confianza era mutua. Ellos confiaban en el trabajo que yo hacía y yo confiaba en lo que ellos me decían, básicamente. Porque lo pude probar, hubo pruebas. Y esas pruebas me dieron tranquilidad. Yo no conocía México, o sea, a nivel cultural uno puede meterse en las redes sociales o ver cosas, ves películas, ves novelas, ves noticias, ves cualquier cosa, conciertos, no sé, hechos aquí en México, pero nunca va a ser como llegar aquí y darte cuenta por tus propios ojos y experiencia de qué se trata. Yo haría una publicidad de que México es un país preciosísimo, Sí, hermosísimo, lleno de gente hospitalaria, de comida riquísima, un clima divino. Sí, es un país que también te puede absorber y te puede comer. Entonces, esa es la parte que viene. Sí. Llega Adrián Flores, aterriza en el Benito Juárez. Cuéntanos, ¿qué empezó allí? Ahí empezó una historia. Sí, estaba aterrorizado por todo el tema migratorio, ¿no? Se van a dar cuenta, yo traigo mis papeles en la maleta, ¿qué hago? Y si me preguntan tal cosa, no me había tocado tanto estrés por un filtro migratorio como cuando pasé aquí en México, ¿no? Pero nada, llegamos, conocí a mis compañeros en el aeropuerto, volamos de Maiquetía a Bogotá, sí, de Maiquetía al Dorado y del Dorado a la Ciudad de México. Y nada, pasamos el filtro de migración y desde el día 1 fue una cuestión fue un contraste lindo entre aceptación y aprendizaje. Mucha gente me pregunta, amigos mexicanos, ¿cómo fue el choque cultural? Y yo, en mi caso particular, siento que no tuve un choque fuerte con la cultura, porque ya venía con la mente bastante abierta sobre cómo tratar de acoplarme, escuchar, aprender, corregir lo que tenga que corregir, sobre todo el tema de los venezolanos que hablamos muy rápido, que nos comemos las palabras, no pronunciamos bien. Aquí en México se escucha como que hablamos como cubanos quizás. Entonces, son muchas cosas que hay que corregir, pero venía yo con esa apertura. Siento que ya traía eso y puede ser que esté conectado con toda mi experiencia en atención al público. 100%. Tienes que tener así el radar abierto. 100%, incluso quizás tu sentir también está relacionado a que ya traías una propuesta de trabajo. También, y sí, y un lugar donde vivir. Y me sorprendieron totalmente. O sea, yo llegué a un departamento, o sea, fue una muy buena experiencia. El edificio donde llegué era nuevo, era el primer inquilino, los muebles eran nuevos. Recuerdo todo como así, memoria fotográfica. Claro. Abrir el refrigerador y fue mi primera experiencia con las marcas mexicanas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Porque hasta la comida en el refri tenía invaluable. O sea, yo sé que mi experiencia estuvo privilegiada. Sí, fue uno en un millón, definitivamente. Sí. Uno en un millón. Ok, empieza el trabajo en México. ¿Sigues en la escuela? ¿No? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en la escuela? 2 años. Ok, ¿qué te motivó a moverte de allí? Bueno, justo. O te diría, ¿qué te quedó de la escuela? Del proceso de la empresa que te trajo aquí a México. Resiliencia. Resiliencia, nuestra amistad. También. Y, Okay. Y muchísimas amistades. Sí. Muchísimas amistades de mis mejores amigos. De mis mejores amigos, los saqué de esa experiencia laboral. Ana y Rey. Los dueños de la compañía, trabajadores de la compañía, son mis entrañables amigos que hoy decimos que somos familia, ¿no? Fue un proyecto hermoso, fue un proyecto de metamorfosis. Luego de 2 años, el balance, el contraste fue a lo que yo vi, que fue lo que yo conocí, mi realidad, cuando yo llego en el 2014, en marzo del 2014, hasta por ahí 2016, otra historia, ¿no? Y en ese camino de 2 años aprendí 1.000.000 de cosas, Okay. ¿no? Y me las llevé en una maleta conmigo. Al final sentía que yo sí tenía que ir a buscar esa parte del diseño que yo siempre tuve como esa espina. Si ustedes lo han escuchado, cada vez que se refiere a eso, habla desde el sentir. Yo sentí que esa era la carrera para mí. Yo sentí que quería estar allí. O sea, creo que te has mantenido conectado mucho con esa parte de ti que nos ayuda a tomar decisiones. Llámalo intuición. Lo pueden escuchar en la entrevista.
Yo tenía una pregunta. Una vez que termina tu proceso en la escuela, ¿qué sientes que tienes que ir detrás de eso que amas? Sí. Ok, ¿cuáles eran tus referencias de éxito en ese momento? O sea, ¿qué te mueve a salirte de la escuela, a buscar qué esperabas tú? Sí. Mayor independencia, quería tener yo mayor independencia, quería explorar, porque en esos 2 años yo me entregué, bueno, insisto, me entrego siempre a todo lo que hago, pero en ese caso en particular, por haber sido en un contexto de migración, yo aquí no conocía a nadie, toda mi familia estaba en Venezuela, no tenía amigos, entonces prácticamente yo me entregué a todo el proyecto laboral, ¿no? Entonces, parte de la motivación, entre muchas otras cosas, era poder finalmente conocer otras partes de la cultura mexicana, otras partes del país, o sea, otra cara, otras facetas, más que las facetas que yo ya bien conocía en todo Sí, en el la proceso localidad de y el los 2 proceso. años. Exactamente. Entonces, definitivamente en ese punto lo que yo quería era un cambio y estaba convencido de que si yo quería un cambio tenía que irlo a buscar, ¿no? Okay. Y fue lo que hice. Tomé la decisión. Es doloroso porque cuando un proyecto es tan bonito, donde hay tanto crecimiento, donde hay tantas experiencias, tener que tomar la decisión y decir, pues, y darte cuenta en el momento, esto ya no me va a llevar a donde yo quiero llegar, es doloroso, Pero necesario. pero necesario. Tomé la decisión y ahí mi vida tomó otra dirección totalmente. Ok. Platícanos o cuéntanos, cuando tomas la decisión de salirte de la estabilidad del proyecto donde llegaste, ¿cómo fue tu sentir al salir de allí? Porque vienes de estar en un proyecto, en un sitio, no conoces a muchas personas. No. ¿Cómo fue ese proyecto? Porque has hablado de cosas que son narrativas bonitas. Sí. Pero ¿en qué momento te dolió el proceso? ¿En qué momento dudaste en tomar el paso? ¿Cómo superaste esos momentos cuando, por ejemplo, ibas a salir de la escuela? ¿O qué pasaba por tu cabeza? Sí, creo que siempre las ganas de crecimiento es algo que siempre han estado presentes, ¿no? Yo sentía en ese punto que había logrado el gran objetivo por el cual había yo llegado a México, ¿no? Entonces, objetivo cumplido, siento que la gran tarea que a mí se me había planteado ya se había cumplido a ese punto, ¿no? Y fue una transformación increíble en el tema laboral, en el tema profesional, en el tema incluso personal, porque eso me ayudó a tener contacto, bueno, yo llegué a tener contacto directo con la cultura mexicana porque pues trabajaba con los papás, con los estudiantes, en un contexto pues, totalmente inmersivo, ¿no? Pero era una parte, yo quería conocer más partes, ¿no? Okay. Entonces, creo que el chispazo fue ese sentimiento de que ya cumplí mi labor aquí y escuchar esa voz adentro que te dice, ya tú cumpliste tu tarea, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas aquí o te mueves? Y yo decidí moverme. Para ti que nos estás escuchando, ¿qué vas a hacer hoy en tu vida? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos, Adrián. Ok, empiezas en la empresa, continúa, que esta es la parte de... O sea, yo conozco parte de tu historia. Sí. Quiero tu experiencia acerca de las empresas y luego para ir cerrando con el proyecto que estás emprendiendo hoy en día. Listo. La espina del diseño siempre estuvo presente. Cuando tomo la decisión de cerrar este episodio con la escuela de inglés y con este tema laboral en las escuelas de inglés, digo, quiero ya relacionarme en otro contexto, quiero estar con otro tipo de profesionales, quiero relacionarme con otras áreas de conocimiento que sean afines a los engranajes de mi cabeza, ¿no? Entonces, tan sencillo como que yo literal abrí el periódico, abrí mi computadora y entre las dos cosas empecé a ver cuáles eran las opciones, ¿no? ¿Qué ofrecía el mercado laboral en ese momento? Me llamó mucho la atención las empresas de diseño de mobiliario, incluso de arquitectura, ingeniería, pude explorar un poco, pero hubo una que a mí me llamó así, pero me agarró y me absorbió. Y yo como que me fijé en esa opción y dije, esto es lo que yo quiero. Y
nada, empecé el proceso de entrevistas. Nunca me habían hecho 4 entrevistas para entrar a un trabajo. Me pedían inglés, me pedían italiano. Yo no sabía hablar italiano. Pero lo que sí les gustaba era el tema del perfil, el tema del contacto con el público, una experiencia en ventas, proyección personal, una cantidad de cosas, y deciden, por así decirlo, arriesgarse conmigo. Porque generalmente en ese contexto contratan a gente que ya tenga experiencia en el área de diseño, ¿no? Y luego te dan herramientas para vender y otras cosas. Entonces ellos deciden como que asumen esa tarea de enseñarme a mí este oficio. Sí, me llama la atención porque yo lo platicaba en otro capítulo, en el capítulo anterior. Sí hay gente que da oportunidad. Adrián lo está diciendo, se arriesgaron contigo. Sí. O sea, si tú estás tomando una decisión, inténtalo. Sí hay personas que te dan la oportunidad, sí hay empresas que se atreven, sí se pueden generar oportunidades. Cada quien en su entorno, con sus privilegios, con sus ventajas, beneficios, dolores. Sin embargo, creo que una parte interesante a resaltar aquí es el poder del entorno, de que ahí no nacemos en un vacío. Somos herederos de la historia de la humanidad y gracias al otro podemos avanzar un poquito más rápido y aliviando las cargas. Vas. Nada, se arriesgaron conmigo y finalmente el director de la compañía me dice, pues vente con nosotros. Y nada, empiezo esta carrera finalmente en el mundo del diseño y yo me sentía que estaba en las nubes. O sea, qué deliciosa sensación sentir que estaba finalmente en un lugar donde sí pertenecía y lo que yo veía a mi alrededor reflejaba mi personalidad, que era importantísimo eso para mí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que saliste de la escuela hasta que entraste a esa empresa? No creo que más de 45 días. Okay. ¿Alguna anécdota o experiencia favorable o desfavorable de esos 45 días? Uno, el duelo, porque haber dejado esta experiencia laboral que tanto me dio en muchos niveles, no es fácil. A pesar de que yo tomé la decisión, sentí el duelo y viví mi duelo, por así decirlo, ¿no? Yo decía, mientras busco el trabajo que realmente quiero, lo que salga lo voy a hacer. Y entré a trabajar en una empresa de alarmas, ¿bien? Aquí en México hay una empresa de alarmas súper conocida. Todo el mundo, todos los negocios tienen esa empresa de alarmas. Bueno, yo no trabajaba en esa. Yo entré a trabajar en la empresa que le quería hacer competencia a este monstruo de las alarmas aquí en México. Y creo que pudo haber sido una experiencia de transformación grande, pero de verdad el contexto era algo totalmente alejado a lo que yo esperaba y a mis valores y a mi personalidad y a mi estilo, ¿no? Pero yo estaba ahí por, bueno, hacer un buen trabajo y mantenerme hasta que llegara la oportunidad correcta. Y deja una enseñanza. Totalmente. No todo va a salir a la primera. No sale a la primera ni a la segunda, a veces a la tercera o a la cuarta o a la quinta. Y creo que lo que yo rescato de ese episodio en específico es que yo decía, yo no le tengo miedo al trabajo, o sea, yo no sé nada de alarmas, pero puedo aprender, o sea, confío en el compromiso que yo me impongo, en que voy a aprender, en que voy a cumplir normas, que voy a hacer una cantidad de cosas para empaparme de todo el tema y poder hacerlo. Ya, si me empapo del tema y no lo logro, eso es otra cosa. Pero sí iba con la apertura de, a pesar de que el entorno no reflejaba nada de lo que yo quería, pues ahí estaba. Luego ahí fue que vi esta oportunidad en la empresa de cocinas, específicamente en el mundo del diseño. Y bueno, el proceso de entrevista fue largo, por así decirlo, porque fueron 4 entrevistas muy serias. Y finalmente cuando quedo, pues ya un cambio total. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa empresa? 4 años. 4 años. 4 años. ¿Decides irte de esa empresa por? Me llamaron de otra empresa. Te llaman de otra empresa. Cuéntanos esa. O sea, el crecimiento, yo confío mucho en el paso a paso, Adrián. Yo soy un convencido de que el paso a paso es determinante. Sí. Entonces, si vas haciendo una secuencia de las historias, muchas de las cosas que vivimos, si las capitalizamos, nos van formando.
hiciste como tu primer entrenamiento, te desarrollaste en la primera empresa. ¿Cómo Exacto. entras a la segunda empresa de cocina? La segunda empresa fue un reto porque... Pero ya sentías más confianza por lo que habías hecho en la primera, ¿o no? Sí, pero el contexto era totalmente distinto. Okay. Yo trabajé en esta empresa que es un kitchen studio aquí en la Ciudad de México, que trae cocinas de Italia a la Ciudad de México. Son cocinas de alta gama, son los Ferraris de las cocinas, es una cosa fabulosa. Ellos me enseñaron todo este oficio. Fui a Italia, me preparé allá en unos cursos, aprendí aquí, trabajé con el público, vendía, o sea, me encantaba finalmente, pero llegó la pandemia. Y por ser una empresa, siento que por ser una empresa pequeña, ya la pandemia hizo que la empresa empezara a sufrir muchísimo. Y la pandemia para mí fue súper loca. Creo que para casi. Para casi todo el mundo. 99% de la población del planeta. Bueno, en particular para mí fue, siento que diferente, porque en la pandemia fue cuando yo tuve más trabajo. Porque de la nada empezó a buscarme gente de mis contactos cercanos para que yo les hiciera proyectos, yo se los diseñara, no a través de la empresa con la que yo trabajaba. Y aparte de eso me empiezan a buscar de otros lugares, y es que me llega la oportunidad a través de una buena amiga venezolana para trabajar en esta nueva compañía. Pero esta nueva compañía, si muy bien era de cocinas, era otro tema totalmente diferente, porque era trabajar remoto para una empresa de Estados Unidos que llevaba muebles de cocinas de Alemania únicamente para el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso representaba para mí, wow, ahora sí voy a estar en un contexto internacional. Yo sí lo veía como un escalón, claro, o varios escalones. Para mí eran varios escalones, ¿no? Porque ya pertenecer a una compañía internacional, yo sí, a nivel personal, lo veía como algo grande, ¿no? Algo que... Era algo que querías. Sí, era algo que quería, pero tenía miedo, también estaba aterrorizado, porque yo decía, ¿cómo me voy a desenvolver en un ambiente prácticamente todo en inglés? Yo hablaba inglés, nunca di clases de inglés. Todo el inglés que yo aprendí en mi vida fue autodidacta, porque recordemos lo que yo decía en la escuela, y luego mi mamá tratando de convencerme, porque el idioma se me daba muy fácil, lo aprendí desde pequeño. O aprendí las bases cuando era pequeño. Entonces, pero nunca me había enfrentado a un ambiente laboral, correcto, como en la vida real. Entonces, tuve mi primera entrevista, que fue en español la primera parte, luego en inglés la segunda parte, y me dijeron al final, pues, tú estás perfecto, tú también. Y yo así, ¿en serio? Yo sudando. Sí, fue bastante rápido. Renuncio en la compañía donde estaba. Y nada, empieza este camino en esta compañía internacional en la cual duré 5 años. Wow. Y es increíble. Si la experiencia, siempre la experiencia anterior, yo sentía que había logrado muchísimas cosas, pero la próxima experiencia siempre llegó a superar en todo a la anterior. Impresionante. ¿Por qué me pasa eso? Yo no sé. Parte de buscarlo, pero muy afortunado en ese sentido. Sí, y o sea, una parte es la parte de conciencia, chicos, de saber qué quieres. Yo comento que hay 2 tipos de inmigrantes, entre todos, ¿no? Aquella persona que se va porque está obligada a salir, pero carga con esa sensación de que está obligada a salir. Y también está la persona que, aunque se tuvo que ir, dice, mira, yo vengo aquí a triunfar, vengo aquí a hacer esto, y afronta de manera diferente la situación. Y creo que eso nos ayuda a estar más conscientes y a ver diferentes oportunidades. Porque lo que sucede con muchas personas es que tienen el cuerpo en un país, pero el corazón y el alma en el otro. Oh. Es como la persona que se casa y desea estar soltera, como el que se divorcia y desea estar casado, como el que se gradúa y desea seguir en la universidad. Cuando existe esa dicotomía en tu vida, es complicado reconocer incluso hasta las oportunidades. Creo que eso es algo que te ha ayudado a ti muchísimo, sí. Que lo que te conozco, tu poder de enfocarte, de entregarte un proyecto y esa conexión contigo de que mira, yo siento que es por aquí, y serte fiel, ¿sabes? Ser leal a esa sensación que creo que es de las pocas sensaciones que la sociedad nos permite mantener con nosotros mismos. Ok,
Sales de esa empresa, ¿cómo termina ese proyecto, el segundo proyecto de cocina? Termina de manera inesperada, Ok. por así decirlo. ¿Te habías dado cuenta? ¿Cómo lo sentías? Sí. ¿Qué puesto tenías allí en esa? Yo empecé eran grupos remotos aquí en México, apoyando a grupos en Estados Unidos. Yo empecé con un puesto de Technical Designer, se llamaba el puesto, y era todo el tema de la revisión de proyectos a nivel de funcionamiento, de piezas, de hacer planos de instalaciones, planos de construcción, poner pedidos a la fábrica, confirmarlos, todo el tema de la comunicación con la fábrica. 2 años después me ascienden a ser líder de ese grupo y finalmente se conforma un grupo grande porque la proyección y la inercia que traía la compañía fue impresionante. Cuando a mí me contrataron, era el empleado número 8 y llegamos a tener, en la compañía llegamos a ser 80 personas. ¿Qué sentiste cuando te entregan esa responsabilidad en un país que no es el tuyo, por decirlo así, en un contexto internacional, que te otorguen la responsabilidad tan grande de liderar un equipo de personas? Mucho estrés, mucha ansiedad, estrés, depresión, dolor de cabeza, malestar general. Sí. A mí lo que me trajo la pandemia fue que me llegó tanto trabajo que en cierto punto me sentí agobiado por ese trabajo, ¿no? Entonces, mientras todavía cerraba proyectos con la compañía de cocinas aquí en México, ya estaba haciendo proyectos por mi cuenta y ya había entrado a esta compañía, que de por sí entrar a la compañía era enfocarte al 100% porque era un contexto totalmente diferente. ¿Qué opinas tú de que te hayan llamado a hacer proyectos por tu cuenta? No me lo esperaba, me pareció hermoso y eso creo que... ¿Qué te comunica eso? Que la gente confía en mi persona, ¿sabes? Okay. Yo decía, no saben cómo trabajo, pero me buscan, entonces algo deben estar haciendo bien. Y fue en ese momento que yo decidí empezar a publicar mis diseños en las redes sociales, porque sentía que había mucho que mostrar, ¿no? Y creo que eso... Y me quedaron buenas relaciones con clientes. Y varios de esos clientes años después me empezaron a buscar a mí en particular. Todavía me sorprende y me parece loquísimo y hermoso, porque te das cuenta, esa es como la prueba final de que se hizo algo bien. Porque en el momento tú haces un proyecto, lo entregas y todo bien. Pasas los obstáculos del proyecto y finalmente el proyecto se hace, porque todos los proyectos tienen algún obstáculo. Pero que eso quede en el tiempo y que años después alguien te busque. Yo volvería con la parte del poder del entorno y les compartiré una pregunta. ¿Qué es eso que haces que deja una huella positiva en tu entorno? ¿Qué es eso que hace que probablemente lo subvaloras, sin embargo el otro lo ve? Sí. Porque cuando tú me dices que no te conocían a ti, claro que te conocían. Ya habían visto algo, ya habían visto el trabajo, o sea, ya había un vínculo hacia ti. A veces las actividades que se nos dan muy bien las subvaloramos. Eso es un llamado de atención. Yo recuerdo que en la pandemia tú tuviste como unos indicios de emprendimiento. Sí. Fue con ese proyecto. Correcto. Ok. Fue de manera orgánica. El mercado me lo está pidiendo. Ok, exactamente. Luego terminas en esta segunda empresa de cocina. Sí. ¿Cómo sales de ahí y qué está viviendo Adrián ahorita? ¿Qué está generando? Sí, bueno, cuando yo entré a la segunda empresa, yo me había puesto como meta, por así decirlo, dado lo bien que me había ido en la primera compañía y todo el conocimiento y el aprendizaje que había obtenido y las conexiones que había ganado aquí en México, digo, me voy a quedar 2 años con esta compañía, voy a aprender todo lo que pueda y finalmente voy a emprender mi proyecto. Pero a los 2 años me ascienden. Ok. ¿No? Y no pude resistirme a esa propuesta porque representaba a nivel profesional también un crecimiento, no solo a nivel económico, por supuesto, pero a nivel profesional, poder dirigir un equipo de técnicos, hacer cosas grandes en esta compañía que estaba creciendo muchísimo, no me pude resistir y tomé la decisión y finalmente estuve 3 años en el puesto y por un tema de mercado en Estados Unidos, la empresa cesa operaciones este año recientemente. Aquí en México. Nunca trabajamos
Nunca fue para el mercado sí. mexicano. O sea, éramos equipos remotos trabajando para Estados Unidos. La empresa estaba dividida, la mitad de su personal allá y la mitad de su personal aquí en México. ¿Qué sucede cuando cesa esa relación laboral? Mira, yo ya lo veía como venir desde hace un año más o menos, ¿no? Habían quizás cosas que yo veía que me parecían extrañas, que ya iban en contra de las cosas buenas que se habían hecho antes. Entonces ese discurso no me cuadraba. Y yo desde ese momento empecé a tener cautela, ¿no? Y decir, esto se puede acabar en cualquier momento. Y desde ese momento empecé a aceptar la idea de que sí podía ser real, de que y lo debo decir, esto que se convirtió en el gran reto profesional y en el gran cargo que yo tuve en mi vida, se iba a acabar. Entonces creo que tuve tiempo de digerirlo con mucha anticipación, porque sí podía olerlo, podía por ahí percibirlo, yo decía, esto no pinta bien. A pesar de que no estábamos mal, estábamos bien. Así, el discurso era pa'lante y de crecimiento, pero lo que yo veía en la realidad, yo lo analizaba, yo decía, sí me dices esto, pero está pasando esto. Y me quedo con el que está pasando. Lo que me estás diciendo sí importa, pero aquí está pasando algo. Entonces, bueno, finalmente se concretó el cierre de la compañía. Doloroso también, por supuesto, debo reconocerlo. Pero también al mismo tiempo me siento un poquito más relajado porque, como ya lo hemos dicho varias veces, me meto demasiado en lo que hago y realmente el nivel de autoexigencia y el nivel de compromiso no llegó a ser sano en una época muy larga, ¿no? Entonces, termina la relación laboral en mayo. Y nada, estos días yo desde antes ya empezaba como a visorar qué voy a hacer luego, ¿no? Dónde me quedo, me enfoco en el mercado mexicano, ya conozco el mercado de Estados Unidos, qué hago allá, o tengo mi proyecto, ¿no? Entonces empieza ese proceso de autonegociación. ¿Qué quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? Y finalmente imperó y ganó siempre la idea del emprendimiento porque era algo que ya traía, ¿no? Y poderoso es eso que te vengan a buscar si tú no lo estás buscando, como estos clientes que me buscaron para hacer proyectos de la nada. O sea, sorpresa me da cuando veo el WhatsApp y una historia, quiero que me hagas tal cosa. Si yo hago esfuerzos y busco, ¿qué se puede lograr? Esa fue mi mayor reflexión. Ok. Adrián Flores ahorita está emprendiendo. ¿Qué se siente emprender en el extranjero? O sea, ¿cómo has afrontado estos días? Quiero que aquí nos cuentes tus miedos. Sí. Porque aterra muchas veces. Sí. Yo soy partidario de que emprender no es para todos y está bien. Tampoco trabajar es para todos. O sea, cada quien con lo que le gusta y le atrae. Sin embargo, la inercia en redes sociales es que emprender es libertad financiera, Ferraris, vida, viajes alrededor del mundo. Y cuando te enfrentas a la realidad, muchas veces no es así. Para lograr eso hay que transitar una gran cantidad de obstáculos, de miedos, de creencias, de prejuicios, de salir a vender, de que la factura no apareció. ¿Cómo enfrentas, cómo estás llevando ese proceso ahorita? Sí, bueno, primero empecé a escribir muchísimo, ¿no? Empecé a escribir qué quería, cómo quería hacerlo, empecé a investigar, a meterme en temas de redes sociales, cómo se hace la promoción hoy en día. Yo no tenía TikTok, mi TikTok es nuevo. Le abrimos un TikTok al chico acá. Finalmente. Entonces, empezar a conocer y a construir un modelo de negocio. Y lo que yo hice en mi caso particular fue recurrir a mi tribu. Mi tribu es mi gente de confianza, mi gente que a nivel profesional me inspira y en la cual confío intelectualmente. Y una vez que ya yo tenía esta idea bien aterrizada, por así decirlo, como para poder explicarlo y exponerlo y que se entendiera bien, yo recurrí a mi tribu, entre ellos Héctor, y tener una reunión y yo explicar de qué se trata este proyecto que quiero llevar a cabo, y pude empezar a recabar como distintas opiniones, distintas informaciones que realmente me ayudan a finalmente tomar la decisión.
¿no? Es como, y lo que tú decías hace rato, es como que lo ven desde afuera, pero uno no lo ve desde adentro. El discurso, en el caso de Adrián, el autodiscurso no siempre fue positivo. O sea, el hecho de que yo hoy esté aquí hablando de cosas positivas siempre o desde un punto de vista sano, no siempre fue así, porque el nivel de autoexigencia venía acompañado siempre de un autodiscurso negativo. No, tienes que hacerlo mejor, tienes que hacer esto, no lo estás haciendo tan bien, tienes que esforzarte más, tienes que hacer... Entonces pude sanar todo eso y finalmente creo que lo he sanado. No, sí, es interesante porque ese autodiscurso muchas veces es una batalla que sigue viva en alguna parte de ti, sí, pero ya tu entorno no es ese entorno. ¿Sí lo ves? O sea, en algún momento para alguien tuviste que ser súper 100, pero ya no estás en ese contexto. Sí. Ya ahorita estás dando excelentes resultados, estás emprendiendo. Y ese autodiscurso, aunque te puede haber ayudado, también puede comprometer tu salud mental y emocional. Ok. ¿De qué se trata el emprendimiento entonces de Adrián? ¿Cómo se llama? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus primeros pasos? ¿Qué ofreces? Todo eso. Finalmente, mi firma de diseño como independiente, mis servicios de diseño, donde puedo hacer diseños de mayoritariamente cocinas, baños y closets, remoto en cualquier lugar. Puedo hacerte el diseño, puedo acompañarte por todo el proceso de diseño y lo hacemos también a nivel local. Puedo ayudarte en el acompañamiento de tu proyecto. Eso sería como una segunda fase, o sea, yo te puedo hacer todo el diseño, tú buscas tus proveedores y yo te acompaño y te doy asesoría. Y finalmente la tercera fase, o un tercer servicio, por así decirlo, es que yo te provea los muebles y te haga todo el acompañamiento y asuma toda la responsabilidad del producto final, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Terminando de aterrizar el modelo de negocio, ya tengo varias presentaciones listas, todavía tengo que empezar una parte de reconectar con esos proveedores que tuve aquí en México y aprendiendo mucho de redes sociales, clave, porque vengo de un contexto digital, entonces ya vengo con esa mentalidad de que lo entendí en la experiencia pasada porque éramos una compañía que operaba a nivel digital para todo Estados Unidos, entonces eso me ayudó finalmente a entender todo el tema de la importancia de las redes digitales y que no es que yo estuviera peleado, siempre usé Instagram, pero no soy como muy ávido de ese punto, de esos temas. Sí. Por eso no tenía TikTok. Sí, y que no es lo mismo usarlo para la jodedera que para vender y para trabajar. Y totalmente para, a nivel profesional. Te absorbe muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, aprender a editar, aprender a subir, a crear contenido, a hablar frente a una cámara. ¿Cuánto tiempo tenemos en esto? O sea, en este proyecto de Emigrando al Éxito desde el año 2018. Y para ir cerrando, Adrián, yo quisiera que retomes el punto que comentaste ahorita y nos des un breve ejemplo. ¿Cómo has sanado o cómo ha cambiado ese autodiscurso y qué impacto ha tenido en el Adrián que llegó desde el año 2013 al Adrián de hoy? ¿Qué rescatarías? ¿Qué no te dirías? Wow. ¿Qué no te dirías más? Fue una negociación larga. Creo que llegas a un punto en donde entiendes exactamente lo que eres, ¿no? Y como que ese nivel de competencia se va disipando. No es que dejes de luchar, pero vas entendiendo más bien de lo que eres capaz y empiezas finalmente a confiar en esas capacidades, y cuando confías en lo que tú tienes y en lo que tienes para dar es cuando te vas a empezar a relajar un poco, ¿no? Yo tenía algo súper tóxico, que era compararme mucho con otras personas, ¿no? Esta persona está logrando tal cosa y hizo esta estrategia y está logrando tal cosa porque yo no puedo. Entonces, incluso yo llegué a tomar terapia por todos estos temas y de verdad me ayudó muchísimo. El autodiscurso ha cambiado muchísimo. Siento que como persona, como ser humano, he evolucionado mucho y por eso es que hoy estoy en un punto en donde confío más en lo que yo puedo dar. O sea, eso antes que la gente veía en mí, que yo nunca vi, lo veías. El paso grande fue verlo, ¿verdad? Wow. Y eso pasas por un proceso, pero cuando finalmente lo vi, lo entendí, vino
wow, un mundo nuevo para mí. Soy otra persona. Mira, yo les compartiría a la audiencia, aparte de lo que decía él, ¿cuáles son esas actitudes que los demás están viendo en ti, que tú aún no las ves? ¿Y quién es esa persona de tu entorno que te acerca a lo que quieres ser, hacer o tener? Una vez yo conversaba contigo y recuerdo que te decía que es importante darnos la oportunidad y el permiso de ser humanos. Sí. Darte el permiso de ser humano es hasta cesar esa competencia contigo mismo. Sí. Yo hay días que me levanto y hago 1 hora y media de calistenia. Hay días que me levanto y hago 40 minutos y me voy a mi casa. Entonces no puedo vivir con una competencia que el Héctor del 16 ganó al Héctor del 17. No mames. Sí. No. Y eso es mucho de esta generación. ¿Por qué vivimos en esa carrera del 100%? O sea, yo sí quiero lograr muchísimas cosas. Ojo, el mundo es muy diferente hoy. Hoy hay muchísima competencia allá afuera, pero no quiere decir que nos tenemos que obligar a todos los días estar al 100 y que si un día no estamos al 100, se acabó. Ya no sirvo, no puedo con esto, los demás lo lograron y yo no lo logré. No, y eso fue lo que cambió en mí. Ok, Adrián. Adrián, yo veo en ti una persona que ha ido transitando, ha ido migrando al éxito, ha ido reconociendo sus sombras y abrazando sus sombras. A veces no es necesario que le metas mucha luz, es que la abraces. Tengo un discurso que no es el mejor, abrazar tus sombras y también abrazar tus luces, conectar contigo y empezar a generar esa confianza. Para despedirnos, ¿qué mensaje le darías, Adrián, a esas personas jóvenes, mayores, que están tomando una decisión trascendental en su vida, más allá de la migración, casarse, divorciarse, mudarse de país? ¿Qué sugerencias, palabras le podrías decir brevemente? Que escuchen su corazón. Yo creo que independientemente de cuál sea el contexto de la decisión que tenemos que tomar, uno tiene que hablarse a sí mismo o buscar dentro de su corazón y saber qué es lo que se debe hacer, cuál es la decisión correcta. Esa decisión correcta puede traer algunas consecuencias dolorosas, pero va a traer grandes cosas positivas. Yo te diría, piensa con claridad, analiza, escucha personas que te van a traer cosas positivas. Yo decía mi círculo intelectual de confianza, pero al final del día toma tú la decisión al 100% de corazón. A partir de ahí, cualquier cosa que hagas, yo siento que tendría que salir bien porque fue una decisión que tú tomaste, o por lo menos el camino por el que vas a transcurrir va a ser un poco más fácil. No quiero poner de esa forma porque fue una decisión que tú conscientemente tomaste. Y es una decisión más tuya que del entorno. Exactamente, tuya, 100% tuya. Tiene que venir desde aquí adentro. ¿Nos compartes tus redes sociales, Adrián? Sí, estoy en Instagram como adrianjo_.dsgn, es design sin las vocales. Estoy asimismo en TikTok y me pueden encontrar en Facebook como Adrianjo Design con todas sus letras, diseño en inglés. Te agradezco mucho, hermano, por este primer capítulo de cómo ser un inmigrante exitoso. Si algo de lo que aprendiste o de lo que compartimos en este capítulo resuena contigo, por favor, compártelo, etiqueta a algún amigo, puedes dejar tu comentario, qué te pareció la entrevista. Y si eres un inmigrante que te consideras que has logrado, has crecido o que estás pasando por una situación compleja y quieres ser entrevistado, me puedes contactar en Facebook, en Instagram o en TikTok como @migrandoalexito y nos vemos en un siguiente capítulo para hablar con otra persona que ha logrado migrar al éxito.